Hace alrededor de 68 millones de años, algo masivo patrullaba las vastas llanuras abiertas y los amplios horizontes de América. Sobre las cabezas de los poderosos titanosaurios volaba el equivalente a un pterosaurio de los titanosaurios, el colosal Quetzalcoatlus. Este es un animal casi incomparable con cualquier cosa viva en el siglo XXI, con su largo cuello serpenteante, enormes alas y largo pico afilado. Sobrevivió finalmente hasta el final de la era Mesozoica, alrededor del tiempo en que la extinción del Cretácico marcó el fin de todos los dinosaurios no aviares en todo el mundo. Continuaría para ceder los cielos a las aves de la era Cenozoica, donde fue sucedido por los gigantes Pelagorniths y Pterotaurans, enormes aves con envergaduras aún mayores que cualquier cosa viva hoy en día. Por grande que estas enormes aves pudieran crecer, ninguna de ellas podía igualar el enorme tamaño de Quetzalcoatlus, el animal volador más grande que jamás ha existido en el planeta Tierra. En el video de hoy, exploraremos la vida de este colosal pterosaurio, desde la forma en que vivió y cómo se veía, hasta el punto en que fue descubierto y descrito más de 60 millones de años después. Echaremos un vistazo al entorno en el que vivía Quetzalcoatlus, las diferentes especies dentro del género y las controversias que rodearon su descubrimiento. Siéntate y relájate mientras volamos con un verdadero gigante del disfraz. Hacia el período Cretácico, los pterosaurios vieron su oportunidad evolutiva de florecer en muchas formas nuevas y extrañas, a diferencia de cualquier otra cosa que el mundo haya visto jamás. Pequeños pterosaurios parecidos a murciélagos revoloteaban por los bosques en la noche. Los pterosaurios filtradores tamizaban invertebrados de los lodazales y las orillas de los lagos. Gigantes marinos arrancaban peces de las olas mientras volaban, algunos de los cuales eran los orgullosos propietarios de las crestas de exhibición más elaboradas, utilizadas para señalizar y atraer a otros de la misma especie. Sin embargo, algunos pterosaurios fueron más allá en términos de tamaño. Los Azhdarchids. Entre los Azhdarchids había pterosaurios grandes y pequeños, pero algunos géneros dentro de la familia fueron las criaturas voladoras más grandes que jamás han surcado los cielos. El más famoso de estos y el tema del video de hoy fue Quetzalcoatlus, el más grande de los pterosaurios. Ahora entraremos en detalles sobre la diversidad entre las especies conocidas de Quetzalcoatlus en breve, pero una cosa importante a destacar es el enorme tamaño de Quetzalcoatlus northropi. Este coloso aéreo podía alcanzar más de 8 metros desde la punta de su pico hasta sus garras cuando se estiraba en el cielo, con una envergadura total de unos impresionantes 11 metros en promedio. Las primeras estimaciones situaban la envergadura del animal entre 15 y 21 metros de ancho, pero incluso con la media actual, sigue siendo el animal volador más grande que jamás haya surcado los cielos. El Quetzalcoatlus northropi será el principal enfoque del video de hoy, pero también exploraremos todo el género en detalle. Pero ¿cómo se veía tal criatura? Las especies de Quetzalcoatlus fueron algunos de los animales más extraños del Mesozoico, como muchas otras especies de Azhdarchid. Estos pterosaurios son como nada que el mundo haya visto jamás. Las reconstrucciones modernas en paleoarte han capturado a estos reptiles en una amplia gama de poses, posturas y formas. Pero ninguno de ellos es particularmente reconocible frente a lo que el público general pensaría que es un pterosaurio.
Cuando se representa en el suelo, Quetzalcoatlus era particularmente no parecido a un pterosaurio. Caminando en sus 4 extremidades, con las alas plegadas y extendidas frente a él, habría sostenido su cuerpo erguido como un ave moderna. Las largas y delgadas patas se habrían estirado detrás de él, que se utilizaban principalmente para mantener el equilibrio. La mayor parte de la musculatura del animal se encontraba en las extremidades delanteras, que se utilizaban para impulsar al animal hacia adelante en el suelo. El cuello increíblemente largo normalmente se habría mantenido en alto, muy por encima de las criaturas del suelo. De hecho, cuando el pterosaurio se ponía a su altura completa, con su cuello levantado, habría tenido aproximadamente el mismo tamaño que una jirafa moderna. En la parte superior del cuello había un cráneo increíblemente grande, con un pico largo y afilado. Esto le habría dado una semejanza superficial con una cigüeña moderna, como la cigüeña marabú de África, cuyos picos eran muy similares como resultado de la evolución convergente. Los paleontólogos saben a ciencia cierta que las especies de Quetzalcoatlus poseían una cresta de algún tipo, pero la estructura exacta de esta no se conoce actualmente. Muchas representaciones modernas de Quetzalcoatlus muestran al animal con una estructura de cresta generalmente corta y redondeada en la parte posterior del cráneo, pero quizás futuras excavaciones y descubrimientos eventualmente arrojen algo de luz sobre esto. En vuelo, el animal habría sido muy diferente. A medida que el pterosaurio se elevaba al cielo, usando sus enormes extremidades para impulsarse desde el suelo, habría comenzado a extender inicialmente sus brazos, revelando su asombrosa envergadura. Aletear esas enormes alas le habría ayudado a ganar altura inicial en el aire antes de nivelarse y planear sobre las corrientes de aire como un buitre. Cuando estaba en el aire, el cuerpo se habría mantenido horizontalmente con el cuello estirado mucho delante de él. Las delgadas extremidades traseras habrían quedado detrás del animal con una delgada extensión de piel, creando una estructura similar a una mini ala hacia la cola para permitir al animal un control extra en el aire. Debió ser una vista impresionante cuando estaba en vuelo. La mayoría de las aves, cuando migran, vuelan a una altura entre 200 y 1500 metros. Por lo general, aún podemos ver a estos animales muy visiblemente dependiendo de la especie y la altura. Y todas las aves vivas hoy en día son excepcionalmente más pequeñas que el Quetzalcoatlus northorobi promedio. Imagina entonces cómo debió haber sido ver algo tan grande como este gigantesco pterosaurio surcando las nubes por encima de los árboles, con una envergadura de 11 metros bloqueando el sol, llevando un animal tan alto como una jirafa moderna. El grado de variación en las diferencias de tamaño entre las criaturas del Mesozoico es verdaderamente impresionante. Los fósiles de Quetzalcoatlus son más conocidos en Texas, Estados Unidos. En el suroeste de Texas se encuentra el Parque Nacional Big Bend, un parque nacional de 801,000 acres en la frontera con México, que se extiende a través del desierto chihuahuense y el Río Grande. Algunas de las rocas que cubren la región componen la formación Javelina, que son de un color rojo oscuro parduzco. Estos son sedimentos que contienen fósiles que datan de la edad maastrichtiana del período Cretácico, el segmento final del Mesozoico, antes de que el meteorito Chicxulub cayera estrepitosamente para marcar el fin de los últimos dinosaurios, pterosaurios y reptiles marinos gigantes. Los primeros fósiles de Quetzalcoatlus fueron desenterrados en 1971 por un estudiante de geología de la Escuela de Geociencias Jackson de la Universidad de Texas, llamado Douglas A. Lawson.
Al emprender una expedición en la formación javelina, Lawson fue rápido para descubrir huesos muy peculiares emergiendo de los sedimentos maastrichtianos. Inicialmente estaba buscando los huesos de titanosaurios que eran comunes en toda la ubicación para estudiar dinosaurios como el Alamosaurus, un gigantesco saurópodo y uno de los últimos dinosaurios en vivir. En cambio, encontró un hueso de ala, un colosal hueso de ala. Un hueso así era desconocido para la ciencia en ese momento. Los pterosaurios eran conocidos en otras ubicaciones alrededor del mundo, pero ninguno de este tamaño. Lawson no informó oficialmente de sus descubrimientos hasta 4 años después, en 1975. Desde entonces, Quetzalcoatlus ha sido el animal volador más grande que jamás ha vivido, y los fósiles han desafiado gran parte de lo que los biólogos y paleontólogos saben sobre el vuelo animal, pero cubriremos eso con más detalle más adelante en este video. Cuando Lawson describió por primera vez a Quetzalcoatlus, se encontró con superstición y controversia. Uno de los investigadores del mismo equipo rechazó sus propuestas iniciales del tamaño de los huesos de las alas, alegando que eran inconsistentes con las dimensiones de las alas de los pájaros modernos. Luego, Lawson señaló que Quetzalcoatlus se estudió en base a pterosaurios existentes de menor tamaño, lo cual es bastante sólido en términos de paleontología moderna. Quetzalcoatlus realmente era de este tamaño y realmente existió con las proporciones y dimensiones finalmente acordadas por Lawson. Hasta el momento en que se hizo este video, existen 2 especies de Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus northropi, el gigante indiscutible de los cielos, y Quetzalcoatlus lawsoni, una especie mucho más pequeña que se dio a conocer a la ciencia en 2021, mucho después de que Quetzalcoatlus northropi se describiera inicialmente en 1975. Los restos de Quetzalcoatlus lawsoni, aproximadamente la mitad del tamaño de su primo, mucho más grande, en realidad se descubrieron en sedimentos del Cretácico tardío al mismo tiempo que Quetzalcoatlus northropi, y en ese momento los paleontólogos supusieron que eran formas juveniles de la especie original. Sin embargo, a medida que se han desenterrado más y más huesos con el tiempo, incluyendo en este punto un esqueleto casi completo, compuesto por huesos de alas bien conservados, extremidades posteriores, vértebras y fósiles de cráneos, se han hecho visibles sutiles diferencias en las estructuras y longitudes de los huesos. Como con muchos temas paleontológicos, hay mucho debate en torno al estatus de Quetzalcoatlus en términos taxonómicos. Los primeros huesos de Quetzalcoatlus northropi que se descubrieron en 1975 no se describieron de manera precisa y eficiente hasta que salieron a la luz las revelaciones sobre Quetzalcoatlus lawsoni en 2021. Algunos paleontólogos argumentan que, debido al hecho de que no hemos descubierto muchos huesos de ala de las especies más grandes, Quetzalcoatlus es demasiado genérico para incluso certificarlo como un género, y que los científicos están mostrando un pensamiento deseoso al clasificar a Quetzalcoatlus northropi como un animal real, único en sí mismo. Existen argumentos de que, como no conocemos bien los huesos de las alas de Quetzalcoatlus, los huesos que sí tenemos podrían haber sido de un género de pterosaurio ya conocido por la ciencia, que pudo haber migrado de un continente a otro desde Europa o África, como lo hacen las aves modernas. Huesos similares han sido desenterrados en Europa y se conocen varios géneros gigantes de Azhdarchid, tanto en Europa y Asia como en América del Norte. ¿Podrían estar todos estos huesos relacionados?
Algunas opiniones incluso llegan al punto en que animales como Hatzegopteryx, un gigante asdárquid, conocido por lo que una vez fue la isla Hattag, en lo que ahora es Rumania, se ven como especies migratorias europeas de Quetzalcoatlus, o viceversa. Se necesitan más descubrimientos antes de que los científicos puedan afirmar con certeza cuál es el caso con este controvertido género de reptil. Sin embargo, sabemos que estos gigantes reptiles realmente existieron de una forma u otra. La evidencia está ahí. Los huesos son reales. Solo necesitamos ponernos de acuerdo en la ciencia detrás de qué especie es cuál. Quetzalcoatlus no suena como un nombre particularmente familiar entre los reptiles prehistóricos. Muchos pterosaurios terminan sus nombres con el sufijo don o rincus, y el animal no es particularmente parecido al quetzal en absoluto. Entonces, ¿cómo llegaron los científicos a ese peculiar nombre? Resulta que este gigantesco reptil volador tiene un homónimo bastante notable, un dios. En la religión azteca, Quetzalcóatl era uno de los dioses clave. Estaba relacionado con el viento, el sol, los comerciantes, las artes y oficios y la educación. Era el tutelar del panteón azteca, de hecho el guardián o patrón de toda la religión, venerado por millones de personas en toda Mesoamérica antes de que Cristóbal Colón y los conquistadores españoles llegaran en el siglo XV para marcar el comienzo del fin del imperio azteca. De aquí es donde nuestro gigantesco pterosaurio toma su nombre. Quetzalcóatl tomó muchas formas, algunas de las cuales incluyen cuervos, guacamayos, monos, patos y elementos como el viento, así como el quetzal mismo. Sin embargo, la más famosa de todas sus formas es una poderosa serpiente emplumada, una enorme serpiente con brillantes escamas verdes y amarillas, enormes alas y una brillante melena de plumas. Esta forma de Quetzalcóatl, específicamente el tamaño enorme y las connotaciones generales asociadas con ser un dios, combinadas con el descubrimiento de Quetzalcóatlus en las cercanías de México, es de hecho cómo se nombra a este gigantesco dios. Los nombres de esta especie, por otro lado, Northropy y Lawsoni, honran a personas. Douglas A. Lawson, descubridor del género, y John Knudsen Northrop, el fundador de Northrop Corporation, que ayudó a liderar el camino en diseños de aviones grandes y sin cola que coincidentemente se parecen al gigantesco pterosaurio. Debido al hecho de que se han desenterrado fósiles limitados de Quetzalcoatlus northropi, combinado con la falta total de animales existentes que de alguna manera se parezcan al gigantesco pterosaurio, es difícil para los paleontólogos discernir exactamente cómo vivía tal criatura. El comportamiento es muy difícil de determinar solo a partir de fósiles, ya que rara vez hay alguna evidencia de ello. Por lo tanto, los científicos han tenido que inferir posibles comportamientos solo a partir de los huesos, basándose en su tamaño, forma y estructura. El comportamiento también puede inferirse comparando los huesos con animales vivos que ocupan nichos ecológicos similares. En este caso, carnívoros aéreos de pico largo como las cigüeñas. Los fósiles de Quetzalcoatlus fueron descubiertos a una gran distancia de la costa, aproximadamente a 250 millas del mar más cercano, de hecho. Además, la formación javelina no está asociada con ríos o lagos. No había grandes cuerpos de agua alrededor del área, donde murieron los especímenes conocidos de Quetzalcoatlus.
Esta fue suficiente evidencia para que Lawson determinara que el gigantesco pterosaurio no era piscívoro. No estaba cazando peces como el pteranodón o deslizándose sobre las olas como el Nyctosaurus, dos pterosaurios contemporáneos de otras partes de América del Norte en el Cretácico. Más bien, Lawson inicialmente sugirió que el Quetzalcoatlus era un carroñero, muy similar a un buitre moderno, que se lanzaba desde el aire sobre los cadáveres de grandes animales asesinados por depredadores apex, como los dinosaurios terópodos. Como tal, Lawson sugirió que una fuente principal de alimento para el Asdarchid era los colosales cadáveres de alamosauruses muertos, un enorme titanosaurio nativo de la formación javelina del mismo período de tiempo que el Quetzalcoatlus. Aunque esto aún está en debate. Otras propuestas se presentaron en 1996. Por Thomas Lehman y Juan Langston Jr. de la Universidad de Texas Tech, que sugerían que Quetzalcoatlus no era un carroñero, sino que en realidad era un esquimador de olas. Señalaron que la mandíbula inferior del pterosaurio estaba doblada hacia abajo hasta el punto donde había una brecha de 5 centímetros entre ambas mandíbulas cuando la boca estaba completamente cerrada. Esto es comparable a los rayadores modernos, aves marinas americanas que se sabe que atrapan peces al vuelo cuando acechan sobre las olas, cerrando de golpe su larga mandíbula inferior cuando sienten un pez en la superficie. Esto a su vez fue cuestionado nuevamente en 2007, cuando estudios posteriores mostraron que el pterosaurio era demasiado grande para que esta fuera una forma de alimentación eficiente en términos de energía. La teoría más actualizada sobre los hábitos alimenticios de Quetzalcoatlus proviene de los paleontólogos contemporáneos Mark Witten y Darren Naish, quienes reconocen nuevamente que los restos del gigantesco pterosaurio se encontraban lejos del mar. Un pterosaurio oceánico no tendría ningún motivo para aparecer tan tierra adentro, a menos que se alimentara de una variedad de diferentes fuentes de alimento, como lo hacen las gaviotas modernas, por ejemplo. También notaron que las mandíbulas de Quetzalcoatlus no son de ninguna manera proporcionales a las de los rayadores modernos, y que el pico, la cabeza y el cuello del pterosaurio estarían mal equipados para lidiar con las presiones de la alimentación por filtrado. Luego presentaron la explicación más creíble para los comportamientos de alimentación de Quetzalcoatlus: que este gigantesco pterosaurio era un cazador activo. Teóricamente, ningún vertebrado de tamaño pequeño a mediano estaba a salvo cuando se trataba de un Quetzalcoatlus cazador, capaces de explorar la tierra desde arriba en el ala para localizar sus comidas. Luego podían volar hacia abajo y perseguir a su presa. Esto incluía todo, desde bebés saurópodos hasta pequeños reptiles y anfibios. Cuando estaban en el suelo, serían capaces de alcanzar rápidamente a su objetivo debido a su singular estructura corporal adaptada para correr por el suelo. Luego, cuando alcanzaban a su presa, asomaban sus largos cuellos similares a los de una jirafa sobre el desafortunado tetrápodo de abajo, atrapándolo en sus colosales mandíbulas. Con una combinación de apariencias desconocidas y una postura amenazante, el Quetzalcoatlus habría sido una de las vistas más impresionantes de toda la era mesozoica mientras cazaba pequeños dinosaurios en las llanuras abiertas de la formación javelina en los últimos días del Cretácico. Ahora, si miraras hacia el cielo en cualquier día del siglo XXI, ciertamente no verías nada tan grande como el Quetzalcoatlus northropi surcando entre las nubes. El animal volador más grande vivo hoy en día es el albatros errante, una enorme ave marina nativa de los océanos e islas a lo largo del hemisferio sur.
Tiene una impresionante envergadura de 3.5 metros de punta a punta, enorme según los estándares de las aves modernas. Ahora, por grande que sea el albatros errante, su envergadura es poco más de un cuarto de la de Quetzalcoatlus northorpi. Entonces, ¿cómo podría un animal tan grande levantarse del suelo? O más apropiadamente, ¿podría realmente despegar en absoluto? Los experimentos para poner a prueba esta pregunta no se iniciaron hasta 1984 con la llegada de la tecnología que permite estudios biomecánicos avanzados. El ingeniero aeronáutico Paul McCready fue el primero en hacerlo. Construyó un modelo de avión conocido como ornitóptero, del mismo tamaño que el Quetzalcoatlus más grande. Lo conectó con una computadora básica para actuar como un dispositivo de piloto automático y lo puso a prueba. El experimento fue un éxito. El ornitóptero voló con facilidad ya que se movía de la misma manera que teóricamente lo habría hecho el gigantesco pterosaurio en vida. Una combinación de aleteo y planeo en las corrientes de aire con sus alas masivas. Lo único que podría alterar la precisión de este experimento es el peso del ornitóptero de McCready. Su dispositivo pesaba alrededor de 80 kilogramos, que era el peso asumido del pterosaurio en el momento de la construcción. Los estudios modernos han demostrado que probablemente Quetzalcoatlus northorpi era mucho más pesado. Se ha propuesto aproximadamente 200 kilogramos. No podemos estar completamente seguros de cuán pesado habría sido este animal solo con restos fosilizados. Es difícil obtener una medición verdaderamente precisa solo con estimaciones. En el año 2010 se realizaron más estudios, primero por Donald Henderson, quien argumentó que Quetzalcoatlus en realidad pesaba 540 kilogramos y debía haber sido demasiado pesado para levantarse del suelo para volar. Más bien, este pterosaurio habría llevado un estilo de vida terrestre, utilizando sus poderosas extremidades para perseguir a su presa y su altura superior para detectarla. Mike Habib y Mark Witten continuaron con esto más tarde en el mismo año. Utilizaron sus propios cálculos sobre el peso del animal mezclados con el tamaño de sus alas y la aerodinámica, combinados con modelado por computadora avanzado y mucho más moderno, para concluir que Quetzalcoatlus de hecho podía volar. Sus estudios muestran que el gigantesco pterosaurio probablemente podía volar durante unos 10 días seguidos a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora a alturas de alrededor de 4.500 metros en el cielo. Witten y Habib argumentaron que Henderson estaba utilizando estimaciones y modelos obsoletos en su investigación, y a su vez realizaron sus propios estudios para estimar si este gigante de los cielos era realmente eso. Además, concluyeron que el Quetzalcoatlus habría tenido que hacer un gran esfuerzo para despegar, aleteando rápidamente sus alas para ganar altitud, para luego planear sobre las corrientes de aire como las aves de presa modernas. Mientras que estudios posteriores, como el de Kevin Padian en 2021, apoyan esta visión de que el Quetzalcoatlus era un volador poderoso, la postura científica actual a partir de 2022 es que los asdárquidos grandes como el Quetzalcoatlus solo habrían volado cuando realmente lo necesitaban. Para que un animal grande vuele tan magistralmente como se habría escrito en la propuesta inicial de Habib en 2010, se necesitaba gastar una gran cantidad de energía. Además, ni siquiera eran capaces de volar en planeo. Eran demasiado pesados. En cambio, habrían viajado en ráfagas cortas de vuelo de vez en cuando. Quizás emplearían esta técnica al intentar escapar de un gran dinosaurio terópodo depredador o para acortar rápidamente la distancia con una presa que huye rápidamente.
muchos géneros y especies de Azhdarchid, es decir, pterosaurios de la familia Azhdarchidae, donde encontramos nuestro Quetzalcoatlus, no eran como muchos otros pterosaurios. El nombre Azhdarchad en sí mismo se originó en el folclore y está envuelto en leyenda, traduciéndose aproximadamente a serpiente mitológica del idioma persa. Las señales reveladoras de los pterosaurios Azhdarchad eran tanto obvias como espectaculares. Cuellos similares a los de las grúas que sostenían mandíbulas increíblemente largas, casi desproporcionadas en el extremo de una cabeza relativamente pequeña. Las crestas solían estar ausentes o ser pequeñas, pero algunas especies tenían protuberancias craneales notables que se habrían utilizado para fines de exhibición en vida. Muchos Azhdarchids eran de tamaño muy grande y sus alas eran algunas de las herramientas biológicas más espectaculares que jamás han evolucionado, muchas de las cuales habrían empequeñecido las alas de las especies de aves modernas. Muchos Azhdarchids estaban igual de bien adaptados a una vida en el suelo como a una vida en el ala, tal vez incluso más para lo primero. Sus patas eran largas y sus brazos se utilizaban como enormes zancos, ayudándoles a impulsarse tras su presa, que generalmente consistía en pequeños dinosaurios y otros vertebrados tetrápodos, como lagartos o anfibios. En comparación con la fauna del siglo XXI, muchos pterosaurios Azhdarchid son algunos de los organismos vertebrados más desconocidos que jamás han existido. Nada de lo que vive hoy se parece remotamente a ellos. Los Azhdarchids, como una familia más amplia, no estaban solo restringidos a América del Norte. Para cuando llegó el período Cretácico tardío, los Azhdarchids se habían encontrado en muchas ubicaciones paleontológicas significativas en todo el mundo. Desde los confines más lejanos de América del Sur hasta el otro lado del mundo en el norte de Asia. Algunos de los pterosaurios representados en la familia Azhdarchidae son más conocidos de lo que podrías esperar. Lo mencionamos antes, pero es posible que ya estés familiarizado con Hatzegopteryx, un enorme pterosaurio similar en tamaño al masivo Quetzalcoatlus northorobi que vivió en lo que alguna vez fue la isla Hatag en Europa Oriental. Es un género que se está volviendo cada vez más conocido para el público en general gracias a su exposición en paleomedios y arte. Más notablemente en el documental de la British Broadcasting Corporation del 2011, Planet Dinosaur, donde Hatzegopteryx apareció en el sexto y último episodio. Estos gigantes pterosaurios fueron mostrados descendiendo del cielo en pequeñas bandadas, persiguiendo a pequeños saurópodos que habitaban en la isla, quienes habían reducido mucho su tamaño como resultado del enanismo insular. Este era un género muy similar a nuestro Quetzalcoatlus, y las dos especies eran muy similares en sus colosales tamaños. Muchos más como Darkids eran considerablemente menos conocidos. Algunos de los representantes asiáticos de la familia son otros contendientes para la criatura voladora más grande que jamás haya vivido, y si se encuentra más evidencia, algún día podrían derrocar a nuestro actual campeón. Aramborgiania, por ejemplo, un gigante como Darkt, desenterrado de sedimentos en Jordania en 1989, tenía un cuello que por sí solo medía 3 metros de longitud. Para comparar, el cuello promedio de una jirafa moderna mide alrededor de 2 metros de longitud. Volga Draco, un Azhdarchid desenterrado cerca del río Volga en Rusia en 2008, es otro candidato potencial. A pesar de que la familia Azhdarchid contenía algunas de las criaturas voladoras más espectacularmente grandes que jamás hayan existido, había algunos miembros más conservadores en cuanto a tamaño.
Lodoradiodactylus, de sedimentos cerca de Fort Worth, en Texas. Tenía una envergadura de alrededor de 1,5 metros, pero conservaba las proporciones desconocidas de sus gigantescos primos, con un pico enorme en relación a su tamaño corporal. Un ejemplo de un Azhdarchid de tamaño intermedio fue el ligeramente más grande navajo draco encontrado en Nuevo México a un tiro de piedra relativo de Radiodactylus. Este pterosaurio tenía una envergadura total de 3,5 metros, enorme según los estándares modernos, pero una gota en el océano cuando se trata de algunos de los titanes del cielo que ostenta la familia Azhdarchidae más amplia. En resumen, los parientes de Quetzalcoatlus eran un grupo diverso. Anteriormente en este video mencionamos que los huesos de Quetzalcoatlus fueron descubiertos en la formación Javelina en sedimentos dentro del Parque Nacional Big Bend. Pero, ¿cómo era el área cuando nuestro gigantesco pterosaurio surcaba los cielos y llanuras del Cretácico tardío? Quetzalcoatlus habría vivido en un paisaje abierto de llanuras áridas, con escasos bosques dispersos en partes del área. Desde el nivel del suelo, el cielo habría sido dramático, visible desde casi todos los ángulos. Ver a un colosal tan oscuro deslizarse por las llanuras, aterrizando en persecución de una manada de pequeños dinosaurios, realmente habría sido una vista asombrosa. En términos de la fauna de vertebrados de la formación Javelina, las amplias llanuras dieron lugar a enormes manadas del dinosaurio más grande jamás descubierto en América del Norte, el Saltosaurid titanosaur de 30 metros de largo, un Lamosaurus, el pariente norteño del colosal Argentinosaurus, otro gigante icónico del Mesozoico que hemos cubierto previamente en este canal. Los fósiles de Alamosaurus son comunes en la formación Javelina y vastas manadas del enorme saurópodo habrían vivido en estrecha proximidad y familiaridad con la especie Quetzalcoatlus. Con mucho espacio para crecer y evolucionar, muchos géneros de dinosaurios en las llanuras de Javelina pudieron crecer masivamente gracias a las abundantes fuentes de alimento. Ceratopsianos como el Taurosaurus se habrían reunido, potencialmente en grandes manadas, que a su vez eran presa del dinosaurio más famoso de todos los tiempos, el Tyrannosaurus rex. Entre ellos estaban los hadrosaurios saurolefinos, como el Critosaurus, uno de un par de géneros de hadrosaurios, algunos de los cuales aún no tienen nombre. La formación de jabalí no estaba compuesta solo por gigantes, sin embargo, pequeños terópodos como Sorornitolestes y Trudón acechaban la tierra en busca de vertebrados más pequeños, lagartos, peces y quizás el ocasional mamífero temprano. Las rayas nadaban en la escasa cobertura de agua de la región y otros pterosaurios habrían girado y bucleado en los cielos de arriba. El nombre Quetzalcoatlus ha estado siempre presente a lo largo del tiempo que el enorme reptil aéreo ha sido conocido por la ciencia y no solo para los científicos que lo nombraron y descubrieron. El enorme tamaño y la forma extraña de Quetzalcoatlus ha hecho que aparezca frecuentemente en los medios paleontológicos a lo largo de los años, desde libros hasta programas de televisión, juguetes e incluso películas. No es raro leer sobre el Azhdarchid en libros sobre dinosaurios y vida prehistórica, citándolo como el reptil volador del tamaño de un avión. Es casi increíble para ser verdad. La idea de un gigantesco reptil similar a un dragón deslizándose por los cielos del Cretáceo ha despertado el interés de un gran número de personas y con muy buen motivo.
Quetzalcóatlus de hecho apareció en una película popular muy recientemente y sorprendentemente no fue una representación tan mala. Jurassic World Dominion, el lanzamiento más reciente de la secuela de la franquicia Jurassic World, presentó un breve clip de Quetzalcóatlus aterrizando y agrupándose en un lago bajo la luz del sol de la tarde. Los pterosaurios se muestran prácticamente anatómicamente precisos, con un revestimiento completo de plumas y el clásico cuello largo y mandíbulas. Lo único que podemos destacar aquí es el tamaño general. Los pterosaurios en la película eran mucho más grandes que los reales, aunque lo real en sí mismo, sin duda, era tan espectacular como los animales representados en Jurassic World Dominion. Posteriormente, Quetzalcóatlus jugó un papel más importante en el videojuego acompañante desarrollado por Frontier Developments, Jurassic World Evolution 2, donde los jugadores podían agregar un Quetzalcóatlus Northrop hiperrealista a sus parques temáticos prehistóricos. Hasta el día de hoy, Quetzalcóatlus sigue siendo quizás el pterosaurio más famoso después del omnipresente Pteranodon y con muy buena razón. Un animal tan impresionante exige atención. Quetzalcóatlus puede haber desaparecido hace mucho tiempo de los cielos de las llanuras de América del Norte, pero su legado perdura. Muy pocos reptiles no dinosaurios del Cretácico han tenido un impacto tan grande en los libros de paleontología y la cultura popular como este coloso aéreo, lo que debería darte una indicación de lo especial que fue este hallazgo. Es casi inconcebible pensar en un animal del tamaño de una jirafa volando a través de los cielos abiertos de América hoy en día. El animal volador más grande de América en el siglo XXI es el cóndor de California, cuya envergadura se extiende justo por debajo de 3 metros de punta a punta, grande para un pájaro, y uno que está haciendo cada vez menos apariciones en los cielos americanos a medida que siente los efectos de los humanos modernos. Todo lo que Quetzalcóatlus ha dejado atrás en un sentido físico son sus impresionantes fósiles, que se pueden ver hoy en el Museo Conmemorativo de Texas y el Museo de Historia Natural de Arizona. Hasta el día de hoy siguen siendo algunos de los fósiles más impresionantes de toda la historia natural.